Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Hoy 31 de enero del 2024 y son ahora las 7 menos 14 minutos de la tarde aproximadamente. Y nada, pues continuando con ustedes con mucho gusto para seguir estudiando el libro del doctor Stephen Jones, el Gran Jubileo de la Creación, o el jubileo de la Creación, como lo quieran llamar. Grande porque es el final y porque dura mucho tiempo, ¿no? Capítulo 4 nos toca hoy: ¿castiga a Dios en forma perpetua? De una forma que no termina nunca. Vamos a analizar eso, que es un tema que ya lo hemos visto en otros vídeos y demás, aunque aquí está desarrollado de una forma más exhaustiva. Bien, comencemos. En este capítulo trataremos de probar por medio de la escritura que los castigos de Dios no son perpetuos. Las traducciones inglesas que usan el término eterno y para siempre con relación al castigo divino y la vida en la edad venidera son traducciones incorrectas del hebreo y del griego original. Además, estas traducciones erradas perjudican y eliminan el concepto hebreo de la edad o era del reino, la edad mesiánica, o como comúnmente es llamada en la Biblia, la edad. ¿De acuerdo? El reino, la edad mesiánica o la edad. La edad de tabernáculos, vamos a ver qué se refiere. Existen por lo menos 3 buenas traducciones literales que están muy correctas en el significado de la palabra hebrea olam y la palabra griega aion, que es el equivalente griego de la palabra hebrea. La Biblia enfatizada de Rotherham y la traducción literal de Young emplean el vocablo edad permanente, edad perdurable y edad perpetua, en lugar de la palabra eterno o para siempre. La versión concordante prefiere conservarla como eonian, porque la palabra inglesa eón significa una era, y el lenguaje inglés tomó simplemente la palabra eón del griego. Por lo menos 2 de estas versiones están disponibles en la mayoría de las librerías cristianas, por eso no discutiremos más este punto. Hay quienes prefieren no usar la frase la edad del reino, porque implica que el reino no existe hoy en día. Por esa razón, yo prefiero usar el término la edad de tabernáculos, porque este vocablo nos facilita la idea del tercer estado de desarrollo del reino. El reino está ahora, pero tiene ciertas etapas de desarrollo. El uso de la palabra para siempre en el Viejo Testamento. En las partes del Antiguo Testamento en donde la versión inglesa usa los términos para siempre o eterno, en efecto los toma de la palabra hebrea original olam. Esta palabra significa ocultar, mantener en secreto, oscuro. La más apropiada interpretación es la palabra castellana oscuridad. En su uso actualizado, la palabra tiene que ver con un periodo de tiempo indefinido, pero no eterno. Es simplemente una edad. El final de esa edad es oscuro y generalmente desconocido, pero no sin fin, es decir, que termina. Más o menos años, pero tiene un final, un comienzo y un final. Por ejemplo, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 6, cuando el profeta ora para ser sacado fuera del vientre del gran pez, dice: descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, es la palabra olam, para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Yahvé, Dios mío.
¿Estuvo Jonás en el vientre del pez por una eternidad? Obviamente no. En la oscuridad él no tuvo concepto del tiempo. Por lo tanto, esos 3 días y 3 noches son descritos como Olán, un periodo de tiempo oscuro o indefinido, indeterminado. Otro ejemplo de la palabra Olán es Otro ejemplo donde la palabra olam es limitada estrictamente a un periodo de tiempo o a una edad se encuentra en Éxodo 21:6. Aquí se especifica que un siervo debe servir a su amo para siempre, es decir, olam. Esto no quiere decir que habrá de servir por toda la eternidad, sino solamente por el resto de la vida del siervo. Nadie podrá saber el tiempo que un siervo estaría, nadie podía saber el tiempo, que un siervo estaría con vida. Por lo tanto, era un periodo de tiempo indefinido u oscuro, indeterminado. Un versículo muy interesante se encuentra en el Salmo 45:6. Vemos que existe tiempo después de Olán. Esto prueba sin ninguna duda que la palabra Olán no puede significar una eternidad, porque cuando el salmista deseó expresar eternidad, él tuvo que decir Olam Ba'ad. Repito, Olam, acabado en M, Ba con V, Ad, AD. Por la edad y más allá, eso es lo que quiere decir Olam Ba'ad, por la edad y más allá, es decir, que no puede ser eterno Olam, porque si Olam Ba'ad es por la eternidad y más allá, pues lógicamente Olam no puede ser la eternidad. Dice así el versículo 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, es decir, Olam Ba'ad, por la edad y más allá, como hemos dicho. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Sí, existen otros numerosos ejemplos en donde la palabra Olán es obviamente limitada a un periodo de tiempo, pero no es nuestra intención cansar al lector. Simplemente mencionaremos algunos que se encuentran en el libro de los Salmos, por si acaso algún lector desea estudiar esto un poco más a fondo. Por ejemplo, Salmo 78:66. Bueno, disculpen porque sonó el timbre de la casa, alguien nos llamó al timbre. Bien, repetimos, hay una serie de citas donde también se ve que la palabra Olán no es eterno, sino que es un periodo de tiempo limitado. El Salmo 78:66, el Salmo 79:13, el Salmo 86:12, Salmo 89:1, Salmo 110:4, Salmo 112:6 y Salmo 115:8. Todos esos sitios lo pueden comprobar. El uso de las palabras para siempre en el Nuevo Testamento, vamos a ver ahora. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma griego o en algunos casos en arameo y luego fueron inmediatamente traducidos por los autores al griego. Los autores del Nuevo Testamento citaban con frecuencia los versículos del Antiguo Testamento y cuando lo hacían usualmente los tomaban de la versión Septuaginta, la versión de los 70. Esta era la traducción griega al hebreo del Antiguo Testamento usado ampliamente durante el tiempo de Cristo y los apóstoles, una traducción de una fecha de 200 años antes de Cristo. Hicieron los eruditos para que los judíos griegos que no podían leer hebreo pues tuvieran esa traducción. En Hebreos 1:8 el autor cita el Salmo 45:6. En este versículo a Olán se le da el significado de la palabra griega aion. Compare también Hebreos 5:6 y el Salmo 110:4. Esta es la palabra griega que más se acerca al equivalente de Olán y por eso es usada en la Septuaginta. Podemos decir con toda seguridad que aion tiene el mismo significado que el concepto hebreo olam. Pero ¿qué podemos decir de la palabra griega? ¿Significa aion una edad o un periodo limitado de tiempo? Sí, en efecto, así es. No hay en ella la idea de oscuridad, pero como olam significa una edad o un eón. Significa lo mismo, aunque sin la idea de oscuridad. Podemos probar esto. Uno de los pasajes más obvios del Nuevo Testamento en donde la palabra aion se refiere a una edad se encuentra en Mateo 13, en donde Jesús interpreta sus propias parábolas. Para poder enseñar el contraste entre aion y cosmos, comenzaremos con el versículo 38 del mismo Mateo 13.
Y el campo es el mundo, es decir, cosmos, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, Aión, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo, Aión. La versión King James dice el fin del mundo, pero la mayoría de las referencias bíblicas contienen al margen una nota que explica que en los versículos 39 y 40 del mismo capítulo ya referido debería leerse edad, o como dice la versión Valera, siglo, en vez de la palabra mundo, el fin de la edad o el fin del siglo. ¿Cómo saben ellos esto? Simplemente porque la palabra griega es aion en vez de cosmos. New American Standard Bible, la New American Standard Bible. Aion es un periodo de tiempo limitado. Bien, he corregido esta última frase de que todos los traductores saben que aion se refiere a una época, incluida la nueva Biblia estándar americana que citamos anteriormente. Es una referencia a un periodo limitado de tiempo. Las edades tienen un principio y un fin. Hebreos 11.3 dice que las edades tienen puntos de comienzo. Dice así Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Dice aionas, a edades, las edades, más bien, aunque han traducido por universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este caso, la versión New American Standard Bible tradujo incorrectamente aionias. Aionias es simplemente el plural de aion en griego. El citado versículo dice que Dios compuso, formó las edades, no el universo. Por tanto, las edades también tienen un principio. Esto es una vez más testificado por Hebreos 1.2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, mal traducido es aionas, edades, por quien asimismo hizo las edades. Sabemos que Jesucristo, o sea, el Verbo en Juan 1.1, en verdad creó el mundo, pero esto no es lo que el autor de Hebreos, Pablo, nos estaba diciendo. Pablo, el doctor Stephen Jones, como yo creemos que es Pablo, el estudio numérico que hace de la numerología bíblica que hace el doctor Ballinger lo demuestra de una forma irrefutable, porque si no, no encajarían las composiciones de la Biblia, descuadraría todo, toda la gematría, si no fuera Pablo. Bien, él afirmaba que Jesucristo creó las edades del tiempo. El tiempo simplemente no existía antes de la creación. El tiempo es una cosa creada, así como el espacio. En efecto, Pablo hace referencia a una promesa que Dios hizo antes que comenzase el tiempo y se encuentra en Tito capítulo 1, versículo 2, que dice: en la esperanza de la vida eterna, aionian, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, procronon aionion, es lo que quiere decir, que significa antes de que comenzaran las edades. Eso es lo que significa, antes de que comenzaran las edades. Es algo verdaderamente infortunado que los traductores de la nueva versión bíblica americana, la New American Standard Bible, no entendieron la doctrina de las edades. Si ellos hubieran trasladado el pasaje como se debe leer, se hubieran traducido, vamos a poner mejor, traducido el pasaje como se debe leer, en lugar de tratar de traducirlo basado en sus propios entendimientos, hubiera sido muy simple para el lector entender cómo Dios formó el tiempo. Cómo Dios formó el tiempo, el cual fue dividido entre varias edades. Aquí es en donde una traducción más literal nos ayuda. Nos ayuda. Por ejemplo, la traducción literal de Young acerca de Tito 1.2 se lee de esta forma: sobre la esperanza de una vida perdurable, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de las edades. La versión enfatizada de Rotherham lo traduce de esta forma: con la esperanza de vida de edad perdurable, la cual Dios,
que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, o si quieren, de la eternidad. Estos pasajes son más correctos, aunque más difíciles de leer porque son muy literales. Las versiones que son muy fáciles de leer, como la New American Standard Bible, ciertamente tienen su lugar en nuestra sociedad moderna, pero el estudiante serio de la Biblia debe poseer una traducción literal a su disposición para poder filtrar o prejuzgar las opiniones sin depender del traductor. Bien, avancemos a otro epígrafe. ¿Vida eterna o vida en la edad? ¿Cómo será? Tito, capítulo 1, versículo 2, también hace referencia a la promesa que Dios nos ha hecho, que es la esperanza de la vida aionian. Muchos han asumido que esta es una referencia a la inmortalidad misma, y es por eso que es traducida en muchas ocasiones como vida eterna. Exactamente hablando, esto no es así. Vida aionian es una promesa específica de inmortalidad en la edad de tabernáculos que será otorgada a aquellos que heredan la vida en la primera resurrección. Como hemos visto anteriormente, unos pocos creyentes heredarán la vida en la primera resurrección, no todos. Pero la mayoría de creyentes tendrán que esperar hasta la resurrección general. Pablo hace referencia a la primera resurrección en Filipenses 3 del 11 al 14. A fin de llegar a la resurrección, es decir, la palabra es exanastasis, no es anastasis, sino exanastasis, de entre los muertos, que es la superresurrección o resurrección suprema. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento supremo o ascendente, que también se puede decir ascendente de Dios, el cual es mencionado por Pablo en Filipenses 3:14, es decir, la vida en la primera resurrección al comienzo de la edad de tabernáculos, no en la resurrección general al final de los 1000 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Filipenses 3:11, Pablo describe este llamamiento supremo como una resurrección de entre todos o de entre el todo. De ahí la palabra exanastasis, es de entre el todo, extraigo unos pocos, ¿verdad? Esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo pone las letras ex delante de la palabra común anastasis, que se usa para expresar resurrección, para expresar la resurrección, haciendo así una diferencia entre la resurrección suprema o superresurrección y la resurrección general. La palabra griega que significa ascendente o suprema en la New American Standard Bible es ano, tal como suena. Significa, en griego, no malinterpretemos, significa alto, hacia arriba, ascendente o sobre. Cuando esta palabra se usa con relación a países, significa el interior o lo más alto que la costa, lo que está o lo que está, vamos a poner, más alto que la costa. Cuando la palabra es usada con relación al tiempo, significa anterior, el tiempo primero o pasado. De esta forma, cuando Pablo usa este término para describir el premio del ascendente, el premio del ascendente llamamiento de Dios o supremo llamamiento de Dios, es seguro que nos está diciendo que existen dos resurrecciones, la anterior y la posterior, o sea, la primera resurrección y la resurrección general. El premio es el obtener la anterior o primera resurrección, ese es el premio, es lo que esperaba Pablo, es decir, calificar como un vencedor al final de su vida. Bueno, a través del Nuevo Testamento se encuentran un sinnúmero de referencias relacionadas con la vida eterna. Por supuesto que hemos de heredar la vida eterna o la inmortalidad, pero el énfasis o la importancia de esta frase consiste en que nos enseña
una mejor resurrección en donde hemos de heredar la vida durante la edad de tabernáculos, antes del periodo del cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros deberíamos entender o ver las Escrituras a través del punto de vista hebreo, no a través de nuestro punto de vista o del inglés o del español moderno. En el concepto hebreo se creía correctamente que seríamos resucitados al principio de la edad de tabernáculos. El Mesías vendría entonces a gobernar ese reino y su pueblo reinaría con él. En otras palabras, recibirían vida aionian, vida en la edad perdurable, si quieren, una vida que tenía que ver específicamente con la edad de tabernáculos. Es decir, hay gente en la edad de tabernáculos que va a tener sus cuerpos glorificados, esos son los vencedores. El resto de los creyentes no. Todavía seguirán muriendo durante el milenio, que vivirán más años, obviamente. Algunos pues pueden vivir muchísimos, pero al final tendrán que morir y ser resucitados al final del milenio. No he encontrado ninguna evidencia que enseñe, en conclusión, que los profetas en este periodo del Antiguo Testamento conocieran si había más de una resurrección o si sabían asimismo de la existencia de una edad pentecostal antes de la edad de tabernáculos. Esto era algo que sería revelado por Jesús y los apóstoles, y cuando lo revelaron dejaron muy claro, como vimos en el capítulo 1, que quienes obtienen el supremo llamamiento o el llamamiento ascendente recibirán la vida 1000 años antes que los demás creyentes. Por consiguiente, existen referencias como en Lucas 12:46 que aparentemente indican que los creyentes, es decir, los siervos que no están aguardando su retorno, no heredarán la vida eterna. En realidad, lo que en verdad significa esto es que esta clase de personas no heredarán la primera resurrección o la vida en la edad, ¿no? No tendrán el privilegio de reinar con Cristo en inmortalidad e incorrupción durante la edad de tabernáculos. Por eso somos exhortados en muchos lugares a luchar para heredar la vida aionian, que es el premio verdadero. Filipenses 3:14. Siguiente epígrafe: Jesús reinará por las edades de las edades, o si quieren siglos de los siglos. El siglo no son 100 años, significa una edad en este caso, ¿no? En Lucas 1:33 encontramos que su reino no tendrá fin. Lucas hubiera estado equivocado si aquí hubiera usado el término aionian. Las cosas del reino serán verdaderamente eternas, no viejas, pero el reinado de Jesús ha de durar solamente hasta que todos sus enemigos hayan sido sujetados, incluyendo la muerte misma. 1 Corintios 15, del 25 al 28. En ese momento el reino será entregado al Padre y el universo perfeccionado entra en un periodo de independencia superior a todas las limitaciones del tiempo, de lo cual sabemos muy poco. En Hebreos 7:16 el escritor se refiere así a la venida de Jesús, la cual ocurrirá de acuerdo al poder de una vida indestructible. La palabra griega que se traduce por indestructible es akatalutus, y significa indisoluble, es decir, no sujeta a destrucción. La versión King James la traduce por sin fin, que también es en parte correcto. Él hubiera estado incorrecto si hubiera dicho que Jesús tenía solamente vida aionian, solo vida en la era, ¿no? En la edad. Por lo tanto, fue muy cuidadoso cuando escogió sus palabras. En 1 Timoteo 1:17 se nos dice que Jesús es el Rey de las edades. Y atención que este párrafo está subrayado y destacado. Eso significa que es el legítimo Rey de la tierra y quien gobernará durante las dos edades finales del tiempo. Existe primero la edad de tabernáculos, la cual culmina el plan de Dios en el orden del mundo presente, seguida por la edad del cielo nuevo y la nueva tierra. Esta es las edades de las edades o las edades por venir. Aunque esas son muchas edades, pero se considera como una sola edad, la edad del cielo nuevo y la nueva tierra, que va a durar muchos años. Después del periodo de los 1000 años, el milenio sabático, por lo menos 42.000 años, que sepamos, ¿no? Si calculamos 50.000 el total, o los jubileos,
La duración del Gran Jubileo Creación, 50.000 años, 49.000 o 49.000 años, mejor dicho, pues eso será. Después del periodo de los 1000 años, el milenio sabático, Dios activará el lago de fuego para purificar a todos los malos. En ese tiempo los creyentes simplemente recibirán pocos azotes o muchos azotes, no más de 40, de acuerdo a la ley bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio 25, del 1 al 3, y después Dios prohíbe golpear con más de 40 azotes. ¿Por qué? Es un castigo limitado, los creyentes van a tenerse disciplinados también y entrar completamente maduros, pero después de eso, de ser disciplinados. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más, no sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Los juicios de Dios son medidos cuidadosamente para prevenir que alguien sea deshonrado o pierda la dignidad. Los juicios nos corrigen en lugar de destruirnos. Esto es algo verdadero que se aplica a creyentes e incrédulos, porque la misma ley es usada en contra de los transgresores. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, porque una misma ley, vamos a poner mejor, se entiende, una misma ley es usada en contra de los transgresores. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al rey de los siglos, en este caso es Ton Aionian, el rey de las edades, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En este caso dice una vez más, Aionias Ton Aionian, edades de las edades. Este es uno de los textos que a mí más me encantan. Por tanto, al Rey de los judíos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso. La manera en que comúnmente es traducido este versículo hace pensar a la mayoría de las personas que Pablo nos estaba informando de la eterna, entre comillas, existencia de Dios. Dios es sin duda alguna eterno. Nadie puede discutir este hecho, es algo que siempre se ha creído como verdadero. Pero Pablo está demostrando otro aspecto del carácter y de la posición de Dios. Él es también el Rey de los siglos o edades y gobernará en la gloriosa edad final aquí en la tierra, lo cual indica que gobernará o reinará por los siglos de los siglos, es decir, de edades de las edades. La frase griega correspondiente es aionias ton aionias. Aionas, aionas, ton aionas. La palabra ton significa de o la, de la o de los, ¿no? Nunca significa y. El doctor Jung, de la o de los, nunca significa y. El doctor Jung traduce el versículo previo correcta y literalmente así: al Rey de los siglos, es decir, edades, incorruptible, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, es decir, edades de las edades. Amén. Si nos detenemos a pensar acerca de esto, la frase por los siglos de los siglos no tiene sentido, porque implica que es más larga que un por los siglos. Algunos traductores opinan al respecto de esto siguiendo el sonido de la música, enseñando lo que otros enseñan, que la frase es solamente una manera de hablar y que solo significa por siempre y para siempre. Dicen ellos que significa edades, es decir, siglos, cayendo tras edades, más siglos. Si este fuera el caso, entonces la palabra santo de los santos debió ser la expresión idiomática santo y santos. El cantar de los cantares debería de ser también la expresión idiomática cantar y cantares. Pudiéramos también decir que el lugar santo de los santos, el Santísimo, es un lugar santo que está cayendo sobre muchos otros lugares santos. El cantar de los cantares debiera
de ser un cantar conteniendo un infinito número de estrofas o líneas, lo cual sabemos que no es así. No, la Biblia habla acerca del lugar santísimo y del cantar más exceso de los cantares y de la edad más grandiosa de todas las edades. Bien, avanzamos. Siguiente epígrafe, la Vulgata de Jerónimo. La Iglesia primitiva en su mayoría estaba dividida entre la lengua y cultura griega y latina. Leemos en la historia secular que el Imperio Romano conquistó el mundo de habla griega poco antes del nacimiento de Jesús. Los romanos absorbieron mucho de los griegos, pero la lengua y la barrera cultural siempre permanecieron en su lugar. El modo de pensar era simplemente diferente. Los filósofos griegos estaban más preocupados con el hombre perfecto ideal. Los romanos estaban más preocupados con realizar o implantar un gobierno perfecto. Los griegos buscaron el hombre ideal estudiando la virtud y la belleza. Los romanos siguieron la búsqueda de un gobierno perfecto estudiando la ley y el orden. Esos contrastes caracterizaron de igual manera a la Iglesia primitiva. Ambas culturas tenían la tendencia de interpretar la Biblia a través de las perspectivas matizadas de sus propias culturas, de las gafas, leer la Biblia con las gafas de su propia cultura. A medida que pasó el tiempo, se apartaron más y más de la perspectiva y el punto de vista hebreo. De esta forma, ambos, griegos y romanos, tenían debilidades y cegueras, en la misma forma que hoy en día en nuestra propia cultura nosotros también las tenemos. La base en que se apoyaban con firmeza los cristianos latinos era su idea de que para poder mantener la ley y el orden era necesario amenazar a los hombres con las torturas más horrendas y el castigo en la otra vida. Esta obsesión de mantener la ley y el orden parece ser la fuerza motivadora detrás del concepto latino de la retribución eterna de Dios sobre todos los pecadores. Yo no puedo decir o no sé en qué tiempo la antigua versión latina de la Biblia fue traducida para beneficiar a los romanos. No fue una buena traducción de acuerdo a la mayoría de los eruditos, pero finalmente entró en escena un hombre letrado, un hombre instruido, que estaba muy bien instruido, valga la redundancia, para poder realizar la traducción de la versión antigua. Su nombre era Jerónimo. Jerónimo nació en Italia en el año 347 después de Cristo. Sus padres fueron unos cristianos opulentos quienes lo enviaron a Roma para que recibiese una educación secular. Después que finalizó sus estudios fue bautizado a la edad de 19 años. Cuando decidió llevar una vida monástica, sus padres se opusieron, perdiendo el apoyo de ellos. Como tenía un mal temperamento, Jerónimo nunca los volvió a ver, ni tampoco hace mención de ellos en sus escritos. En el año 373 después de Cristo, cuando tenía unos 20 años, visitó el Oriente, porque el mundo griego era la tierra donde florecía la más refinada educación y la más alta enseñanza teológica. Allí en Antioquía conoció a Evagrio, uno de los monjes de estos que se aislaban un poquito, ¿no? Luego asimiló el idioma griego, más tarde aprendió también el hebreo. Desde el año 379 hasta el año 382 residió en Constantinopla, donde conoció a Gregorio de Nisa. Fue discípulo también de Gregorio de Nacianzo o Nacianceno. Jerónimo comenzó a leer todos los escritos de Orígenes y de igual manera los de todos aquellos escritores que le eran recomendados. Cuando él tradujo la Biblia latina entre el 390 y el 406 después de Cristo, escribió en el prólogo unas palabras de apreciación por Orígenes, quien a la vez había trabajado en esa traducción. Jerónimo residió por un tiempo en Alejandría, que era la ciudad de Orígenes. Finalmente se estableció en Belén, en donde estuvo a cargo de un monasterio por el resto de sus días. Fue algo desventurado que la personalidad de Jerónimo fuese vengativa e implacable. Él fue verdaderamente uno de los mejores eruditos cristianos de su época y fue admirado por eso, pero su pluma venenosa hizo que las personas tuvieran mucho cuidado de no ofenderle de ninguna manera.
Sus ataques insensibles a Pelagio resultaron en el incendio de su monasterio en Belén, el cual fue totalmente destruido en el año 416 después de Cristo. Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420 después de Cristo. En relación con la Vulgata latina, aparte de todo, Jerónimo hizo un excelente trabajo. Su traducción llegó a ser una obra clásica que se ha usado desde entonces. Sin embargo, tenemos que limitar nuestros comentarios a nuestro tema eterno, y sempiterno o para siempre, porque estas palabras en la Biblia inglesa fueron adquiridas por medio de la Vulgata o a través de la Vulgata. Cuando Jerónimo se encontró con la palabra griega aionian, que quiere decir durante la edad, él tenía dos palabras latinas que podía escoger para su traducción. Una era seculum y la otra era aeternum. Ambas palabras habían sido usadas en la antigua versión latina, que estaba él corrigiendo. Y por supuesto, estas palabras eran muy semejantes en su significado a la palabra griega aionian, por lo que Jerónimo usó ambas palabras alternativamente. Solamente que había un problema. Las palabras latinas tenían un doble significado. Según una anotación de Agustín en su libro La ciudad de Dios, capítulo 22, o el libro 22, capítulo 1, algo así, leemos: las palabras eterno y eternidad del latín aeternus, aeternitas, están relacionadas con aebum. Ambas significan tiempo sin fin y un periodo de tiempo. Para el segundo significado, el común denominador es la palabra aetas. Esta anotación fue hecha por los eruditos latinos modernos con el propósito de dejar clara la terminología del latín, porque Agustín estaba queriendo demostrar que aeternus y aeternitas en la Biblia latina significaban un tiempo sin fin. Salmo 45:6 dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Es decir, olam baad, que quiere decir por la edad y más allá. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Jerónimo tradujo esta frase para que se leyera en latín: in aeternum et ultra, in aeternum et ultra, que quiere decir hacia la eternidad y más allá. Es muy obvio que Jerónimo entendía que aeternum se refería a un periodo limitado de tiempo, una edad, más bien que a la eternidad como se conoce hoy en día, porque no hay nada más allá de la eternidad. En cualquier caso, Jerónimo usó ambas palabras, seculum y aeternus, en la Vulgata latina. 1200 años después, los traductores de la King James emplearon la traducción que hizo la Vulgata del uso de estas palabras. En donde la Vulgata usaba aeternus, la versión King James tradujo eterno. Cuando la Vulgata usaba seculum, la King James Version tradujo mundo. Por eso es que en Mateo 13, del 39 al 40, la versión King James dice el fin del mundo, en vez del fin de la edad o del siglo, en lugar del fin de la edad. De acuerdo con nuestra expresión moderna, esa frase significa perteneciente al orden mundial presente o a esta edad. No es que la traducción de Jerónimo sea incorrecta, sus palabras fueron técnicamente acertadas. El problema, esto va subrayado además de en negrita, el problema consistió en que estas palabras aparentemente tenían un doble significado y que Agustín, para destacar el tormento eterno, escogió el significado equivocado. Por eso fue que los eruditos latinos se vieron motivados a señalar su parcial inclinación personal. El argumento de Agustín en su libro La ciudad de Dios. El libro La ciudad de Dios fue en realidad una serie de libros escritos desde el 412 hasta su muerte en el 430. Cuando Alarico, rey de los visigodos, saqueó Roma en el año 410 después de Cristo, ese hecho fue una gran vergüenza para la Iglesia cristiana, que exigía una explicación. Después de todo, se había pensado y a la vez proclamado que era imposible que un evento como ese pudiera suceder, ya que Roma estaba siendo gobernada por emperadores cristianos. ¿No? Les pasó a los judíos, que pensaban que el templo nunca podía ser destruido, ¿verdad? O Jerusalén, porque ahí estaba el templo.
Se suponía que Dios defendería a Roma de todos los invasores paganos. Los paganos que residían en Roma irónicamente habían profetizado la caída de Roma porque los dioses paganos ya no eran apoyados por el Estado. Por eso los cristianos latinos, buscando un refugio, se apoyaron en Agustín para que explicara la razón de lo ocurrido, por qué había sido destruida Roma, ¿verdad? Será cristiana, entre comillas. Por esa circunstancia comenzó a escribir su libro 2 años después, en el 412 después de Cristo. Agustín deja manifestado en sus escritos que todos los hombres están divididos entre dos ciudades espirituales, Babilonia y Jerusalén. Por lo tanto, Roma no era un asunto de importancia, porque algunos romanos eran de Babilonia y otros eran de Jerusalén, la ciudad de Dios. El argumento que al final de la historia el argumento fue que al final de la historia todos los ciudadanos de cada ciudad serían separados por Dios. La mayoría de ellos irían al infierno por toda la eternidad y unos pocos irían al cielo también por toda la eternidad. En la última parte de esta serie, particularmente en el libro 21, Agustín trató de probar que el castigo para los malos es eterno. Vamos a ver, 21, vamos a ponerlo aquí, así. Agustín trató de probar que el castigo para los malos es eterno, es decir, sin fin. Para poder hacer eso, usó un gran razonamiento filosófico y citó al abogado romano Cicerón, ver apéndice 1. Al final de este libro lo veremos. Aparte de eso, su única prueba verdadera era su interpretación de Mateo 25:46, la cual él discute en La ciudad de Dios, libro 21, capítulo 23, en la forma siguiente. Porque Cristo dijo en el mismo lugar, incluyendo ambos grupos en el mismo párrafo, así, estos irán a un castigo eterno, pero los justos a una vida eterna. Si los dos son eternos, luego ciertamente ambos deben de entenderse como extensos, pero teniendo un fin, al contrario de para siempre, que significa que no tiene fin, porque son iguales o comparables el uno con el otro. En una condición, el castigo eterno, en la otra, la vida eterna. La vida eterna será para siempre, pero que el castigo eterno tendrá un fin es absolutamente absurdo. Por consiguiente, como la vida eterna de los santos será sin fin, el castigo eterno, por seguro, también no tendrá fin para aquellos en donde sea asignado. Y si uno no profundiza, se queda con esta disertación y se queda confundido, como que suena de entrada muy lógica, pero cuando lo analizamos, y ahora lo hacemos, vamos a ver que no tiene sentido. Agustín parece ser totalmente ignorante de dos cosas. Uno, que la palabra griega aionian no tenía un doble significado como en latín, y que el concepto hebreo de edad es diferente al que él le da. Mateo 25:46 nos enseña que los malos pasarán al castigo divino. Eso es aionian, castigo durante la edad. Los justos serán resucitados para vida aionian, es decir, durante la edad. Jesús específicamente enseñó en los evangelios dos diferentes y distintas resurrecciones. Lucas 14:14 menciona la resurrección de los justos, en donde estos serán recompensados. En el evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28-29, Jesús nos habla acerca de la resurrección general de ambos, justos e injustos. El ínterin, es decir, el espacio que hay entre un tiempo y otro, entre estas dos resurrecciones, se define como la edad. Ya lo hemos estado diciendo antes, muchas veces. Aquellos que serán levantados en la resurrección de los justos recibirán vida en la edad. Es decir, vida aionian, que no quiere decir vida eterna, sino vida en la edad. Es una recompensa especial a ciertos cristianos que han sido llamados a reinar con Cristo. Ellos recibirán vida 1000 años antes que los demás consiervos cristianos. No significa que su recompensa termine con esa edad, ni tampoco que Dios les quitará la inmortalidad que les ha sido otorgada. De la misma forma, cuando Jesús habló acerca de los justos e injustos, de que ambos recibirán un juicio aionian,
nuevamente nos está demostrando que este juicio es limitado a una edad específica. Tienen ambas cosas un principio y un final. El juicio no es perpetuo y sin la esperanza de una restauración. El libro de Apocalipsis nos enseña que esta edad del juicio vendrá después del juicio del gran trono blanco, al final de los 1000 años de la edad de tabernáculos. De la misma forma, la recompensa de la vida aionia para todos aquellos que reinarán con Cristo durante 1000 años comenzará con la primera resurrección y terminará con la segunda resurrección. El juicio aionian, vamos a ver, de los injustos comenzará con la segunda resurrección y terminará con el gran jubileo al final del tiempo, después que todas las cosas hayan sido puestas a los pies de Cristo. Por consiguiente, el argumento de Agustín con relación a que la vida aionian y el juicio aionian deben ser ambas cosas de igual duración es absolutamente correcto. Bueno, absolutamente correcto en el sentido de que ambas tienen similar característica, no uno, porque una lógicamente es 1000 años y la otra va a ser de más tiempo. El problema surge cuando trata de demostrar que tanto la una como la otra durarán eternamente, cuando en realidad en los dos casos hay una relación estrecha con edad y periodo. Agustín no tomó en cuenta la ignorancia del idioma griego del cristiano común. Por otra parte, aprovecha la falta de conocimiento o la ignorancia del término, la edad, aion, y las demás cosas relacionadas con él, aionia. La realidad de las cosas es que el argumento de Agustín en su libro La ciudad de Dios no tiene ninguna base. Escuchen todo este párrafo que va en negrita. E incluso los conocedores del latín que han traducido sus libros lo han reconocido y nos informan de la extraviada y seductiva retórica de Agustín y nos lo hacen saber en sus anotaciones al margen. Por lo tanto, queda claro que en la lengua original hebrea y griega las palabras olam y aionian tienen relación con un periodo de tiempo limitado, en ese caso que estamos viendo. Por eso la mayoría de los letrados de la iglesia primitiva cristiana entendieron que el lago de fuego duraría solamente por el periodo de una edad. Agustín fue el primero que argumentó en contra de esto, lo cual hizo con absoluta firmeza porque no entendió la doctrina de las edades. Agustín tenía una gran desventaja que consistía en su ignorancia total del lenguaje griego. Peter Brown dice esto en su libro Agustín de Hipona, página 36. El fracaso de Agustín, al no instruirse en el griego, tuvo grandes consecuencias en el antiguo sistema educativo de Roma. Ha debido ser el único filósofo latino en el pasado que fue virtualmente ignorante del griego. Lo peor de esto fue que con el tiempo la Iglesia latina no conoció la necesidad de aprender o enseñar el idioma griego, y esta deficiencia propagó el error con muy poca oportunidad para una corrección. El mismo Peter Brown escribe también lo siguiente: gradualmente la comunidad instruida dejaría de sentir el interés por los libros griegos porque ellos tenían a Agustín. No es nuestro propósito deshonrar o disminuir el crédito de las contribuciones genuinas de Agustín a la Iglesia y al pensamiento cristiano. Él tenía opiniones y conceptos sólidos que lo convirtieron en el teólogo latino más influyente de su tiempo. Más adelante haremos comentarios en relación con algunas de sus contribuciones importantes al pensamiento cristiano, pero por ahora, por razones de tiempo, hemos limitado nuestros comentarios al argumento presente, explicando el origen y significado de la palabra eterno y cómo diferentes eventos le dieron forma a nuestra interpretación moderna de la misma. Bueno, amados, pues aquí concluimos hoy. Mañana, Dios mediante, y si no, pues ya sería el viernes, Dios mediante también, pues veremos el capítulo 5. Ya sabes que de este libro estamos haciendo 2 capítulos seguidos. Capítulo 5, la restauración de todas las cosas. Importante tema que también hemos tocado abundantemente y que vamos a todavía remachar un poquito más.
Muy bien, pues eso, ya lo dejamos aquí y como siempre, gracias por acompañarme, gracias por vuestra paciencia y gracias también por todo, ¿no? Por los comentarios que los dejáis en YouTube y demás. Entonces, pues nada, emplazaros también para el próximo día, Dios mediante, como siempre os digo, el jueves o el viernes, y hasta entonces, como siempre, pasarlo muy bien.